Escuela de Cábala Luriana. Rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Zohar Audio 35. Libro cuarto. Estamos en la página 126. Así que Asilut se construyó con los mejores fragmentos, y del resto ya se construyeron los mundos de Briá, Yesirá y Asiá. Y ahora todavía queda algo, que solo puede ser corregido, tirando hacia arriba, por el man, por la oración y por las cosas buenas. Esas cosas. Veremos acerca de esos fragmentos y veremos que quedan ciertos fragmentos que aún no se pueden corregir de esta manera. Así que en Briá fue construida con los mejores, Yetzirá y Asiá, y después terminó. Y eso es lo que se hizo desde arriba, y el resto tuvo que ser hecho por el hombre. Dos palabras más. Entonces, cuando todo era legítimo, desde arriba, fue construido después la ruptura de los Kelim. Cuando el mundo de Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá fueron creados, el Creador creó al hombre, el primer hombre, Adán. Y ahora no nos queda tiempo para el hombre. La lección ya está por terminar. Pero él lo ha edificado el hombre de la manera en que tienen lugar dos alzamientos más. Y aún quedaban algunas alzas, y él había pensado ahora, y ahora estoy listo, porque ya estaba todo arriba, y un poco, y digamos sus piernas. Eso estaba debajo del Parsá, y él violó eso. ¿Está más claro? Un poco. Mira, él fue creado con su cabeza, ya en el mundo de Atzilut, su cabeza y su cuello, en cualitativos, que estaban en Atzilut, y el resto estaba debajo, en Briá, Yesirá y Asiá. Luego hubo dos alzadas, desde arriba sin su ayuda, que había trabajado, por supuesto, allí en el Gran Edén, en el paraíso. Pero luego se hicieron dos levantamientos, y él se alzó con ellos. Los mundos siempre se levantan, porque entonces la calidad de los mundos seguía siendo tan... El hombre era el lado interno de los mundos. ¿Está más claro? El hombre fue puesto dentro de los mundos, en la parte interna. Entonces cuando un ser humano, una criatura interior sube, entonces todos los mundos suben con él. Mira, incluso si nos comportamos bien aquí, también vemos que las plantas, que todo va mejor cuando cooperamos. Y todo subía a excepción de sus pies. La parte inferior de sus piernas, que aún permanecen en el pantano, por así decirlo, con respecto al mundo de Atzilut, que por supuesto permanecen en el pantano. Y entonces pensó, voy a eso ahora, mientras sus pies aún estaban. Y él dijo, voy a ir al rey de esta manera, y eso no es posible. Y es por eso que luego extendió la luz desde la parte izquierda hacia abajo, y pensó así. ¿Cuál era su pensamiento entonces? De esa manera traigo la luz hasta el fondo, y luego así se convierte en el Martikún. ¿Está más claro? Entonces toda la luz se llena, porque a la izquierda se construyeron los mundos Briá, Yesirá y Asiá, y sin embargo, todavía quedaba algo que era corto, porque Briá ya no son luz pura. Briá es un 90-10 de bueno y de malo, con respecto a Atzilut, y etcétera. Y así que bajó la luz desde la izquierda. Y pensó que así llevaré a Atzilut por completo a... y los pies, y luego seguiremos por ese camino en el Monte de los Olivos. Pero aún no estaba listo para eso. Está claro, la intención era, por supuesto, no pies aún, no. Está más claro, es por eso que todos tenemos que prestar atención, que no lo hacemos de esa manera, pero tenemos el tikún. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué nos dirá después? Que había pecado y todo eso. De hecho, hizo exactamente lo mismo que sucedió en los mundos, pero tuvo que hacer correcciones.
Allí se hizo para que fuera todo constructivo. En los mundos fue la corrección. Fue una forma legítima de rompimiento. Pongámoslo de esta manera. En los mundos se estaba rompiendo por construir, y él se estaba rompiendo a causa del pecado, y así es que trajo la muerte al mundo. ¿Está claro? Con eso trajo la muerte al mundo. Tuvimos un poco. No es fácil, pero no trate de recordar esto. Pero en lo general, ahora tenemos todo lo que necesitamos, y los detalles vienen más adelante paso a paso. Un estudiante pregunta, ¿la muerte en el mundo? ¿Eso también se aplica a Caín? Por supuesto. Caín había hecho exactamente lo mismo. Lo hizo de una manera pero diferente, pero sí que había hecho lo mismo. Bajó la luz hacia la izquierda. Y la próxima vez que vayamos más lejos, ya tenemos eso. Intenta aprender eso bien un poco. Solo en términos que sean generales, no en los detalles. Todo estará bien. La próxima vez podemos continuar con el Zohar. Y no podríamos sin esto. Lección 48. Página 121. La última vez le dije que trataras de decirte a ti mismo todos los días, incluso hasta 100 veces. Hasta 100 veces. Todo lo que quieras. Que he vencido al mundo. Yo le dije eso, que se lo diga. Y supongamos que es demasiado alto, o demasiado alto para ti, y quieres sentirlo un poco, pero no sientes que has superado al mundo. Eso, y piensas, los grandes en la tierra pueden hacer eso, pero ¿quién soy yo? Un trasto. ¿Quién va a decir algo así? Luego hay algo que es lo mismo, pero lo que sentirás más cuando digas eso. Por cierto, he vencido al mundo. Eso viene de la Torá. No es algo que... Yeshua también dijo eso. He vencido al mundo. Una gran gematría está ahí. Enormes referencias hay en esas palabras de vencido al mundo. Pero no quiero hacerlo ahora. Tal vez si tenemos tiempo te lo cuento, después lo dibujaré. Luego le mostraré que todo se ve genial. Y que es así, que realmente es que cuando un ser humano ya está listo y dice que ha conquistado el mundo, entonces como en el hebreo, eso se une, que de frente y detrás, que tal vez tengamos un poco de tiempo después, les podré dibujar algo, pero la forma habitual de tratar en nuestras vidas, en estos días, sería más simple, podrías hacerlo mejor. Pero si acabas de salir del trabajo y luego sigues ocupado, y te metes y todo en el embotellamiento y estás enojado y todo, y luego vuelves a casa, y luego tienes que decir de inmediato que has vencido el mundo. Luego lo sientes, por supuesto, que está completamente equivocado, que has sido completamente vencido. En primer lugar, por una oficina de policía, a través de ese atasco de tráfico, a través del sol, a través de los semáforos, todos te conquistaron y tú dices que yo he vencido al mundo. Y eso no suena tan convincente, por supuesto. Quiero decir de manera convincente, que no se puede tener mucha ayuda de ello. Es importante que usemos cosas que nos ayuden. Eso es lo que nos importa. Y luego en lugar de eso, lo dices primero de esa manera diferente. Que también puedes decir eso en el auto. Entonces ya dices. ¿Y todos están listos para lo que le voy a decir? Risas y risas en la clase. Así que tienes que decir, ¿nadie más lo escucha? He superado la diversión. He conquistado la diversión. De eso se trata. Diversión para superar. Experimenta eso. Y entonces es así. Pero si lo profundizas, entrará. ¿Y qué significa? Para superar con la diversión serás ayudado mucho. Para realmente conquistar el mundo. No es que no tengas que divertirte. Porque tener eso ya es otra cosa. Puedes tenerlo, pero nunca debes de tenerlo como una meta, para divertirte. O nos divertimos mucho. No, puedes divertirte, pero esa no debería de ser la meta. Digamos que mi esposa a mí me dice, solo recostémonos en algún lugar del parque y empecemos a tomar un poco el sol, o caminaremos un poco o algo.
Luego voy y luego, por supuesto, mi cuerpo se divierte un poco, porque salgo y luego todo está vivo, porque es genial. Acostarse debajo de los árboles o irse, eso es genial. Pero no debe ser el fin en sí mismo. Puedes divertirte entonces, pero luego lo haces de una manera en que te dices a ti mismo, y lo dices ya en serio, que ahora vas a experimentar la diversión, que eso debería de llevarte a tu objetivo. ¿Cómo puede llevar a la diversión a tu meta? ¿La diversión? Eso es posible, eso puede llevarte a tu objetivo. Ayer mi esposa dijo, vayamos a algún lugar del parque. Y fuimos al parque, hicimos lo que era necesario, y luego nos acordamos y nos acomodamos al sol. Y bueno, ¿eso es divertido? Por supuesto que es divertido. Pero más tarde mi esposa me dijo que hablé en el medio y le conté cosas que eran profundas, que en realidad son secretos superiores, por así decirlo. En la Kabbalah, el Ari Hampin y el otro. En realidad hablé conmigo mismo. Pero tenía que tener a alguien con quien estar hablando, y mi esposa entendió parcialmente lo que le había dicho. Pero ella quiere divertirse, y también miró hacia ella, y eso y un poco. Pero escucha, mientras estábamos medio desnudos y demás, y luego nos divertimos, y para nuestro hombre exterior, que debe divertirse. Divide eso, siempre divide eso. La diversión es para tu ser exterior, y trabajar hacia tu objetivo es tu ser interior. Nunca pienses, sí, me voy a divertir. ¿Quién soy yo? Entonces siempre hay que ver quién. No divorciarse, por supuesto. Y si sientes, por ejemplo, que tu persona externa quiere un poco de sociabilidad o algo, está bien, déjalo salir. Así como cuando tienes un perro y lo dejas salir. También dejas salir a la persona exterior. Pero no digas, quiero divertirme un poco. Entonces te identificas con tu ser exterior. Y entonces en ese momento tu ser interior se vuelve latente. No prestas atención. Tienes que ver eso de tal manera que donde estás prestando atención, ahí estás. Si un momento solo piensas en diversión, significa que estás con todos tus sentidos, con todos tus poderes, hacia tu ser externo. ¿No es una vergüenza entonces que estés sentado con algo que va a morir, que se desmoronará pronto? No pronto, pero después de un centenar de años, cuánto vivirás, se derrumbará. Y vas a prestarle atención ahora, mientras que tu parte eterna simplemente dejas que eso se asfixie. Así que vas al parque, vas a algún lugar, vas a hacer eso un poco, pero luego te dices a ti mismo hacia adentro, solo hago eso por mi perro. También debe de tener eso. Entonces ladrará un poco y estarás satisfecho, y luego tendrá una buena comida ya en casa. Y luego recuéstate junto al amo, y te dejará así en paz. Así es lo mismo contigo. Así es lo mismo contigo. La diversión no es mala, no huir de la diversión, pero también habrá que hacerlo con moderación. Porque de lo contrario, ese perro se volverá molesto, entonces se echará a perder. Crees que te pertenece, mientras que el perro también quiere servirte. ¿No es así? Mira un perro que hace todo por su amo, y eso nos muestra cómo debe de ser el hombre. El hecho de que el hombre exterior finalmente debe de llegar a estar aquí, que debe ser llevado al hombre interior, al igual que el perro, que mira al amo con sus ojos y hace todo lo que el amo quiere. Vimos en alguna parte que el amo estaba lanzando una pelota de tenis muy lejos, y ese perro caminó miles de veces fue a hacer eso. ¿Pero por qué? Servir al amo. Así es como tu hombre exterior también debe de servir a tu ser interior. Bueno, entonces ya es genial. Entonces también puedes divertirte un poco, al igual que tu perro también se divierte. Recuerde eso muy bien. Intente interiorizarlo desde dentro, para que nunca digas que quiero divertirme. Entonces, ¿quién es ese? Siempre divide eso. Distribución de trabajo. Ahora ha llegado el momento, y le dices eso a tu perro, o le dices a tu persona exterior, que ahora lo has pasado bien y te has sentado en el parque, o en algún lugar has tenido un helado,
y lo has tenido todo, y ahora tranquilamente, y luego lo acaricias un poco y luego te ocupas ya de la esencia. Y eso es lo que nos dice el Zohar mismo, en las palabras del Zohar, que seguimos con la letra P, la P. Y la letra P es la Jod, Sefirá Jod de Serampin. Y eso es lo que él nos dice, literalmente es su dicho. Eres buena, eres hermosa, pero en ti está oculto, inscrito un crimen grabado. Y ahora los comentarios del Hasulán. Porque a pesar del hecho de que Aleph, Ain y P, estas son las tres letras que se usan a menudo para la abreviatura y que se llama Af al Pi, a pesar del hecho de que hay liberación en ti. Le dice a la letra P que hay liberación en ti también, porque también Pedud también significa que se dice con la letra P por medio de también una abreviatura, que se dice Yud, o sea, Yud, Al y Yud, que es Al-Yede, como acabamos de tener en Samati, pero luego totalmente Ima Binah, de ese modo tu At, Aleph Tab, At, que es su pronombre personal femenino, para que tú traes la liberación al mundo, que es el mojín de la luz de Hayá. Mojín es la luz que está en la cabeza, que conviene en un parsuf inferior. Y él dice, ¿qué liberación tienes? Tienes en ti, recibes el mojín de Hayá, que es la cuarta luz. Toda la redención viene a través de ella, por la luz de Hayá, o el mojín de Hayá. También conocemos la luz de Yehidá, después de eso, pero él no habla de eso todavía. Entonces, Bin Kol C, que es Bab, Ain, Ka, Yud y Zain, que es Bin Kol C, que es también una abreviatura, que siempre se repiten por aquí estas entregas que tienen en escasez y carencia, que es Hushre, Haf, Bab, Shin, Res, Yud, Hushre, que viene de Gisarón, de la perfección, Eslemut, perfección, que viene también de Salom y de Salem, perfección, porque ellos, el pueblo de Israel, fue expulsado de su tierra otra vez. Y verás que nos dice que primero vamos a traducirlo y luego miramos aún más allá, porque ya estamos listos para traducir esto en arameo, paso a paso. Primero lo traducimos y luego aprendemos de esas palabras. Y luego voy a tratar de dar una explicación. Y los dos templos, que mire que se ve en esa palabra templos. ¿Qué hay ahí en esa palabra? Mikdashin. Ahí está la raíz, Kadosh. Kaf, Dale, Sin, Kadosh. En realidad dice que ambos santuarios, no templos, santuarios, son sinónimos, que luego fueron destruidos de nuevo. Así que uno y luego el segundo fue destruido. Pronto nos quedará claro. Primero traducimos, que eso es por la razón de, y que luego repite otra vez, que luego cita una pieza del mismo Zohar, que en ti está inscrito, registrado el crimen en ocultación. Ta'amir, que significa oculto. Bit miró, significa en secreto, porque la liberación de Ima Binah todavía no está en su capacidad de borrar completamente el crimen del pecado del árbol del conocimiento. Así que a través de la salvación de Ima Binah, como hemos aprendido con ese águila en los otros capítulos, que uno no puede borrar completamente el pecado de Adán, del árbol del conocimiento. El pecado de Adán es llamado, que ese es un concepto técnico, el pecado del árbol del conocimiento, y por lo tanto dice Al-Ken, es Ain y Ka, dos letras, es de nuevo una abreviatura, Al-Ken. Estas son todas las abreviaturas que están fijas. Todavía hay en ti, que está unido desde Klipot. Porque por lo tanto no hay luz. El Mojín de Bina, los Mojín de la Bina son, que es una construcción que se hebrea y es especial. Lo que quiero explicarlo una vez, y no directamente, en la frase de la palabra Ein, Aleph, Yud, Nun, Sofí, Ein, y un poco más lejos está la palabra Elá, Aleph, Lamed, Aleph, Elá.
Si ve los dos en una oración, Ein y el A, no importa cuántas palabras separen Ein de el A. Significa solo, que no solo eso, que no debe de ponerlo en una forma de interrogación. Es solo eso. Así que tienes que traducirlo en lugar de esa construcción que es negativa. De lo contrario se vuelve más difícil. Traducir solo con una oración de confirmación, solo. Entonces, literalmente es así. No hay mojin que no sea, excepto. Así que tienes que, pero eso es a menudo que es difícil. Aquí no hay luz, excepto por el aspecto de los 6 extremos de la Hayá. El Bak es la abreviatura de los 6 extremos, por lo que no es la luz de las 10 sefirot, sino de las 6 sefirot que ya son inferiores, 6 extremos, 6 sefirot. La luz de, por ejemplo, la mitad del Parsuf, y no la luz de toda la Hayá, sino de la mitad. Y eso es lo que podemos recibir. Eso es quizás lo importante. Voy a decir algunas palabras sobre eso. Entonces, esos 6.000 años recibimos la Jomá, totalmente la Jomá desde Biná, de la cualidad de Biná. Así que toda la luz de esa Jomá, pero solo a través de la conexión con Biná, es la cabeza de arriba de Arihampin. En otras palabras, pero básicamente lo que está fuera de la cabeza de Arihampin, que es... ¿Cuál es el cuerpo de Arihampin? ¿Qué es Sefirot? Siempre es lo mismo, es decir, Gesed, Geburah y Tiferet en la cabeza de Arihampin. Arihampin es la Jomá. Hemos dicho de Arihampin que no podemos recibir la Jomá, pero podemos recibir el cuerpo desde Arihampin. ¿Está más claro? No de la cabeza, sino ya del cuerpo. ¿Y qué Sefirot son? Gesed, Geburah y Tiferet, y luego en la parte inferior el Nesat, el Hot y el Yesod. 6 Sefirot que podemos recibir, pero eso no es de la cabeza. ¿Está claro? No de la cabeza de Arihampin, donde solo podremos recibir cuando llegue el Mashiach, sino del cuerpo. Así que esa es la salvación. Toda la salvación de Ima es de su Jomá, de la cualidad divina, a lo que se reduce a lo mismo cualitativamente, que es el Bak ya de Hayá, de la luz de Hayá que significa la Jomá. Jomá, luz de Arihampin. Así que de la mitad de Hayá podemos recibir, pero no de la cabeza. Y es por eso que ese crimen de Adán siempre permanece oculto. No podemos recibir la cabeza, pero podemos recibir el cuerpo. El Gesed, el Geburah, el Tiferet, el Nesat, el Hot y el Yesod desde Arihampin, de esa Jomá. Y eso es lo que nos dice. Porque esa es la razón por la que no hay mojin que nos da Ima, que recibimos el excepto por el aspecto que recibimos, excepto por el aspecto del Bak de la Hayá, tan solo del cuerpo. Por supuesto Katnud, pero del cuerpo de la Hayá, que podemos recibir en esos 6.000 años. La luz de la Hayá, pero no de la cabeza. Bien, entonces hemos aprendido algo ya extra. Mira lo que nos dice ahora. Y ella está desaparecida, que falta, que se queda corta, Haserim, que viene de la palabra Gisarón, del aspecto de la abreviatura Yud, Bet, Haf, Yud. Entonces también es una abreviatura y significa eso, Yud, Bet, Haf, Yud, Bejinot, el aspecto del Rosh, de la cabeza del Mojin de Hayá que nos falta. Y solo eso sería capaz de traer la salvación completa a las Klipot. Pero solo recibimos del Bak las 6 inferiores de esa Hayá, esa Jogma, y no desde la cabeza. Él nos lo dirá muy bien después. Y desde, literalmente, y de acuerdo con eso, que hay en ti una envoltura en Klipot, que no eres Ein, no es Eineg, porque la letra es femenina. Eineg, Aleph, Yud, Bet, Nun, Sofí, que significa que no eres adecuada, Eineg, que el mundo se ha creado por ti. Y ahora hemos recibido la traducción. Y vamos a ver un poco lo que todavía está aquí, que lo había explicado un poco, pero no lo suficiente. Así él dice que en ti el crimen está escrito en el misterio. Y ese crimen en el misterio, ¿qué significa eso del crimen en el misterio? Que él nos dirá que solo la luz de las 6 sefirot desde Arihampin, de la Jogma, que puede ser extendida, que puede ser recibida, pero la cabeza no.
Así que las tres primeras Sefirot en la cabeza de Arihampin, ¿no? El Keter, la Josma y la Binah. Y si algo no se recibe, mira, si no se recibe la cabeza, por lo que no se reciben las tres luces, entonces todavía hay escasez. ¿Está claro? Donde quiera que no se recibe algo, hay aprovechamiento de las clipot. Por supuesto, no podemos decir que en Arihampin hay clipot. No hay lugar para eso, pero sí que hay una escasez. Y por supuesto, las fuerzas impuras pueden usar esa escasez. A pesar de que era tan pequeña esa escasez, y tan alta, que también puede ser una enorme captura de clipot. Entonces él lo dice, que a pesar del hecho de que en sí está la liberación de Ima de Binah, que no es suficiente. ¿Por qué no? Porque la Binah solo proporciona la cobertura para la Josma, desde la Binah, y eso no es suficiente, debido a que todavía existe la cabeza desde Arihampin, que no se recibe. ¿Está claro? Eso es lo que nos dice, porque así dice que el Mohin, la luz de Hayá, a través de la cual llegan todas las liberaciones y las entregas, que estas liberaciones son inadecuadas, porque no brillan en la cabeza de Arihampin. ¿Y ve entonces lo que nos dice? Es por eso que la gente de Israel vino en el Galut, en el exilio. Galut exilio, a pesar de que el Creador estaba con ellos y que habían dos santuarios, que todavía tenían que tolerar ellos el exilio. Y fueron enviados a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque nada desaparece aquí en lo espiritual, debido a todos esos pecados. Nada de malo en eso, que todo tiene que ser corregido. Si se hace lo que se ha hecho. Entonces hay que corregirlo, y de eso se trata. No de preocuparse por eso, sino de resistir y etcétera. Esa gente de Israel también fue exiliada, porque el pecado de Adán no pudo ser borrado todavía. Y luego es que decimos, ¿cómo es posible que el Creador sea un Creador todopoderoso y pueda permitir que sus dos santuarios sean aplastados? El estudiante, la situación histórica. Comprendí que en el segundo templo ya no existía el arca de la alianza, inaudible, y que nunca más fue encontrada el arca. Algo era que no había un rollo de la Torá como la que Mosé había tomado desde arriba, que ya no estaba allí más. Por supuesto que eso no fue más, pero también otras cosas que ya no estaban allí, por ejemplo la vara de Ajarón, ese tipo de cosas. Estas ya no eran más, fueron robadas, no importa. Ellas también, pero era sagrado, seguramente. ¿Qué significa la santidad en el propio edificio? Eso significa que hubo una especie de kedusá, que la santidad estuvo allí, durante el servicio. Y podrían hacer eso, pero por supuesto que era una fracción de lo que había en el primer templo. Pero una fracción. Pero por otro lado también fue hecho a más, porque ya habían reducido sus observaciones, mucho más bajo en sus deseos. En el primer templo, por ejemplo, no tenían odio mutuo, absolutamente no. Tuvieron problemas con sus cabezas en el primer templo y tuvieron problemas también con las ideas. También tenían fe en el Creador, en el único Creador, y sin embargo tuvieron a otros pueblos, esas imágenes que estaban talladas de madera y otras cosas. Y es más fácil confiar en esas imágenes que están talladas. Es más fácil que esforzarse y mirar siempre al Creador invisible. En Rusia, por ejemplo, allí tienen iconos. Y luego una mujer tan vieja, y no solo mujeres viejas. En nuestro tiempo, cuando regresan al comunismo, y luego vuelve a ser. En la casa ella coloca ese icono en un rincón, y ella con una cruz en ella misma se inclina ante ese icono. Por supuesto que ella se inclina en parte por el único Creador, pero también por otra cosa. Es difícil concentrarse siempre en la sustancia absoluta que es inmaterial, que no tiene materia, el estudiante. ¿El muro también es una especie de icono? Parcialmente, no el muro en sí. Gadol lo prohíba, sino lo que hacen de él. Mira, alguien puede venir al muro occidental del templo y pararse allí y verse a sí mismo, que está parado frente al muro cerrado, y el Creador está al otro lado, justo detrás de ese, que es el lugar donde se sacrificó algo y todas esas otras cosas. El altar, para todo el mundo, está ahí. Y están de pie frente a ese muro, y sienten, estamos en Galut, estamos en el exilio. Se paran frente a la pared, y se sienten dentro.
el lugar en sí mismo donde está la pared, y eso es algo bueno, ¿entiendes? No es el lugar. El lugar en sí también es lo importante, pero se siente internamente, que existía la Shejinah, que había absoluta. En el tiempo del templo no tenía el muro dentro de sí mismos. Está claro, tenemos el muro siempre y debemos de romperlo a través del muro. No hacer de la pared una idolatría. Escribir un mensaje al Creador y poner ese papel en ella. Es una gran idolatría. La idolatría no significa cómo haces eso desde afuera, sino qué haces con eso desde adentro. Mira, por ejemplo, un judío puede llevar una barba y rizos de tubo, que pueden ser sagrados, si lo experimenta en el camino, como lo que aprendemos, de dónde viene la luz, y ya comenzamos en las clases nocturnas. Esa luz viene de la cabeza, y a través de las cerraduras, las barras hacia abajo, pero es absolutamente todo espiritual. Pero sí, casi se afeitan por completo, pero con esos rizos a los lados. Eso también puede hacer frontera con la idolatría, dependiendo del contenido que le des a tus acciones y cosas así. ¿Está más claro? No mire la acción con las manos y los pies, porque eso es engañoso. Pero mira qué tipo de intención de Kavaná hay, de eso se trata. Mira cuántas guerras ha habido, la miseria que ha estado allí, y sin embargo este muro se mantuvo. Este muro separa al pueblo de Israel del lugar santísimo. Allí hay un gran secreto, y quien entiende cómo es eso que queda, y luego el muro es... ¿cuántos metros de grosor? Y luego después de 2 metros ya hay árabes que están al otro lado, y en sus manos ahora se les confía la santidad. Y así permanecerá hasta que esta gente esté ya lista. Y luego sé que vendrán ellos mismos, entonces no será ya necesario luchar. Porque esos árabes también quieren unirse, involucrarse en lo sagrado absolutamente. Ellos también lo necesitan. Ellos también están bajo el lío de todas las miserias. Ellos también necesitan la liberación. Si se ve desde arriba que la gente está preparada, no toda la gente, pero suficiente masa crítica, debe de ser de todas esas fuerzas. Entonces vendrán ellos mismos, y luego dirán, haz eso, ve allí, y todo lo verán, sin luchar, sin nada. Y los judíos volverán a ser como hermanos con los árabes. También está escrito en los profetas, y Egipto florecerá de nuevo, porque hay enormes sabidurías en Egipto, que ahora están en ruinas debido a todas esas historias, y etcétera. A través de los canales superiores llega allí uno de los 4 ríos que proviene del Gran Eden, del paraíso, y el Kishón, donde está la Jochma. Los ríos corresponden a Jochma, Binah, Serampin y Malhut, y la Jochma que fluye en Egipto, a Egipto, que es lo más alto, la sabiduría última. La sabiduría real que queda, por supuesto, que se le da a Egipto, y por lo tanto no debe de pensar en Egipto como es ahora, y como fue en el momento que dice la Biblia, de que habla la Torá, que había absoluta, que todo estaba allí, toda la sabiduría se encontraba allí. Esa era una gente muy diferente. Primero no estaban los árabes que están allí ahora. Por supuesto que hay un parentesco en ello, pero hubo otros árabes. Los egipcios del pasado eran otros. Tenían una inteligencia superior, una inteligencia enorme, pero a causa de eso también hay problemas con esto y con aquello. Pero eso no importa. Escuché que Ari había vuelto a despejar el muro occidental para que los judíos pudiesen rezar allí nuevamente. ¿Es eso correcto? Por supuesto que eso es espiritual. Por supuesto, lo que Ari ha hecho tiene que verse así, que está escrito que antes de la llegada de Mashiach habrá 2 Mashiach, el Mashiach de Yosef y el Mashiach de David. Ari ha roto el muro debido a su fuerza espiritual. ¿Qué significa romper? El muro entre el alma del hombre y el altar. Y eso es lo mismo. Ese es el Creador. A través del trabajo que ha hecho, Ari lo ha perforado en sí mismo, y nada existe en lo superior, que no exista en el inferior. Si alguien del más bajo, alguien como él, se rompe con el Creador, entonces ese avance no solo es válido para él, sino para todas las personas. ¿Está más claro? Así que lo ha logrado. Entonces tiene el vínculo con el Creador y con sus secretos. Entonces él tenía permiso para pasar eso ya a la humanidad. Y eso es entonces el Etz Haim. Nada es comparable con eso.
toda la salvación. La verdadera salvación está en el Etz Haim. ¿Pero qué es salvación? Quiero hablar sobre la salvación por un momento, porque estamos hablando de salvación. ¿Qué es eso para la salvación? ¿Y cómo podemos experimentar la salvación? ¿Y qué es la salvación entonces? Presta atención, porque este es un elemento muy importante, porque todos hablan de salvación, pero lo que es eso, tienes que verlo así. El hombre está hecho de tal manera que tenemos el muro para nosotros, entre nosotros y el Creador, y entre nosotros y la eternidad, y no podemos romperlo, derribar ese muro. Nadie puede hacer eso. Esa es nuestra naturaleza, es nuestro material de construcción, que es el deseo de recibir, que está vinculado a las leyes de la gravedad, las leyes de la gravitación profunda, que también las muy altas, que son muy altas y no podemos escapar de ello. Ningún ser humano puede hacerlo. ¿De qué manera puede entonces el hombre llegar a un acuerdo con el infinito en términos de las cualidades y lo que llamamos entonces salvación? Es así como hemos hablado del hombre exterior, que siempre quiere tener, como hemos aprendido, que así está dentro de nosotros con el hombre interior. Con nosotros, por supuesto, aún no está desarrollado, está subdesarrollado. ¿Qué significa el desarrollo del hombre interior? ¿Podemos hacer algo? Absolutamente no. Ningún hombre puede venir a la realización de forma que sea independiente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es la salvación? Ari tiene eso en su divina elección. El Creador le ha dado a un alma, como la de él, el poder. Le ha dado el permiso, por primera vez. En el Zohar todo está en términos cubiertos. Tenemos que trabajar en ello. Pero Ari ha trazado un recorrido desde el Ein Sof, en el Etz Haim hacia abajo, en términos de la fuerza, en toda causalidad, del que viene que de esto viene esto y etcétera. Por supuesto, no podemos decir que todo es del lado del Creador, pero hay suficientes vínculos, graduaciones, por lo que a medida que el hombre se vuelve receptivo, cada vez más y más profundo, desea hacerlo, y va aprendiendo el Etz Haim. Va aprendiéndolo, pero también lo que estamos aprendiendo ahora, el Zohar, por supuesto, y el Tes, que lo haremos bien y también. El Tes es una explicación de Ari, solo como una herramienta, como una gran herramienta, pero la fuente siempre es Ari, que al aprender Ari, por el Etz Haim en particular, dejamos que en algún lugar de nuestro ser interior realicemos todas estas graduaciones. Y por esas graduaciones podemos recibir esa luz, la luz ya de la salvación, así que es la luz del dar. Entonces no podemos hacer algo desde nuestro ser, no podemos hacer absolutamente nada, solo podemos recibir. Pero como Ari ya estaba allí, él vino allí y trajo todo desde arriba, trajo todas las graduaciones para nosotros. Él cortó los pasos del árbol de la vida para nosotros. Y cuando aprendemos eso de él, cada vez más profundo y más profundo, vemos toda la estructura de fuerzas del universo del árbol de la vida, que significa todas esas gradaciones de las fuerzas que están en expansión del universo, que están estructuralmente presentes. Entonces sabemos ya cómo levantarnos. ¿De qué otra manera nos levantaremos? De lo contrario, es solo, como se dice eso, del soplo del viento. Lo que el hombre puede recibir aquí es como el soplar del viento, y viene en algún lugar aquí y allá y allá. ¿Y cómo puedes? A veces alguien recibe algo, a veces alguien, pero no es una salvación. Ningún ser humano es capaz de hacerlo. Aquí había, por supuesto, una serie de grandes profetas que habían recibido un mensaje. ¿Por qué? Porque eran puros, de alguna manera ellos podían. El Creador podía transmitir un mensaje a través de ellos aquí. Hubo una cantidad de grandes sabios que pudieron, pero no hubo nadie como Ari, que fuese tan puro. Eran grandes sabios, grandes expertos, pero la pureza que tenía Ari, la simplicidad, y al mismo tiempo estaba en casa en todas las formas de la Torá, estaba en casa en todo, lo veía todo, y esa es la salvación que él trajo al hombre, a la última generación, como somos nosotros. Las últimas generaciones también parten desde Ari. Vamos a aprender más sobre ello. Eso es romper el muro por él, y él era el poder del Mashiach, de Yosef, porque el Mashiach de Yosef es el poder que revela las cosas,
y el Mashiach de David es lo contrario. ¿Por qué? También hay dos mundos de la humanidad. Debajo del Parsá está el mundo de la revelación, y encima del Parsá está el mundo de la ocultación. ¿Está más claro? Bajo el Parsá se aclara, y sobre el Parsá, que es el mundo superior, hay cosas que están veladas. Ambos son necesarios. Pero primero viene el Mashiach de José, y eso ya es Ari, ya era la fuerza de Mashiach de Yosef. Y luego viene el Mashiach de David, el estudiante. ¿Deberíamos ver eso realmente como dos personas? No, esa es su fuerza, la fuerza que traen. Pero mira, si está en las personas, está en las personas. Si está en las personas, eso no nos interesa en absoluto. ¿En qué carne saldrá? Eso no nos interesa en absoluto. Mira, tienes que verlo así. Es muy importante que nosotros, si hablo de algo así, me temo que será filosofía. Tienes que verlo de esa manera. Si vas a ver bien esos poderes de todo el árbol de la vida, entonces podrás analizar este tipo de cosas. Arriba, digamos, el poder del Mashiach, que es la fuerza de la liberación, que se debe de traer aquí, que es luz de la Jogma o de Hayá, el Gar de la Hayá. Y los tres primeros, la cabeza de la Hayá, también debe de estar conectada con las 6 sefirot inferiores de la Hayá. Y ese es el Mashiach. El Mashiach es la fuerza que puede traer la luz completa de la Hayá. Y está claro. De acuerdo, y luego viene una fuerza que es más fuerte, que es el poder de la Yehidá, cuando se revele el Keter. Supongamos que hay un momento en el que está ya listo y que tiene que venir. Y eso significa que la luz tiene que venir aquí ya a la tierra. ¿Y cómo puede la luz venir aquí a la tierra? La luz en sí misma puede venir, por supuesto, pero también debe de ser algo que podamos ver. También debe de venir naturalmente en la forma de un ser humano. ¿Por qué? Porque debe de haber alguien. Por supuesto que también está escrito que cada carne verá al Creador, pero primero alguien tiene que venir a que todos lo miren y luego dicen, sí, ahora es hora, o es hora ahora, sí. Todos lo verán entonces, y ya no será necesario, como Ramjal, por ejemplo, que estaba muy molesto por no haber sido visto como Mashiach. Supongamos que hay un verdadero Mashiach, y todos lo verán. Entonces él no tiene ya que probar nada. Entonces no tiene que venir con un documento. Aquí tengo un diploma de un rabino. He aprendido en alguna parte, pasé 3 o 4 años en alguna parte, en alguna yeshivá, lo tuve todo en una academia del Talmud. En lo que se refiere a lo espiritual, no hay necesidad de ningún diploma, ni tampoco se necesita diplomas. Ni tampoco se necesita nada. Si lo siente más tarde y lo prueba, no necesita diploma. Del mismo modo, si viniese el Mashiach, él tampoco necesitaría nada de diplomas. Que está escrito que vendrá en un burro. ¿Qué significa un burro? Obviamente no deberías ver esto literalmente, sino en una forma simple. Vendrá en un burro, y no en un gran Rolls Royce blanco. ¿Pero qué significa eso? También hablaremos de eso. Él ya no lo necesitará. Todos verán que es el Mashiach. ¿Cómo? ¿Por qué es un ser humano? El poder viene de lo alto, de algún lugar de Atzilut. Cuando el poder desciende, y preste atención, el poder que es el alma de ese Mashiach que viene desde lo alto, de muy alto de Atzilut. ¿Y quién viene entonces de ese lugar? De Ari Hampin y Atik. Él viene de allí. ¿Cuántas sefirot hay en Atik? Hay 3 cabezas allí, en Atik, y 2 cabezas más en Atik. 3 partes de él deben estar todas en la cabeza desde arriba. Existirá plenamente en términos de fuerza, de la cabeza de Ari Hampin y de Atik. Pero, ¿cómo vendrá? ¿Cómo un alma desciende a nuestro mundo? Él descenderá de la misma manera. Primero llega a Atzilut, bajo la cabeza. ¿Cómo desciende un alma a nuestro mundo? Luego pasa por debajo de la cabeza. Y luego tenemos a Binah. Binah, que se ha ido de la cabeza de Ari Hampin, que es una forma de rugosidad. Él también se pondrá rugoso. El alma se cubrirá con una capa de esa Binah.
al igual que con la concepción de un niño. Supongamos que ya se ha sembrado una semilla. ¿El hombre siembra una semilla? Bueno, entonces ¿qué aparece? Un óvulo femenino que absorbe y luego aparecen nuevas formas que se vuelven cada vez más gruesas y gruesas. Así es aquí con el alma, que viene a la Binah y luego va más bajo a Serampín de Asirut. ¿Está claro? Y luego baja debajo del Parsá de Asilut. Y bueno, y ya hay fuerzas impuras, y desde Briá el cuerpo comienza a formarse. Un cuerpo real, como el nuestro, comienza a formarse allí y ya. Porque el cuerpo, también nuestro cuerpo físico, proviene de los mundos de Briá, Yesirá y Asiá. Pero del sistema ya de las fuerzas impuras, y no del sistema de la Kedusá, de la santidad. ¿Está más claro? También hay derecha e izquierda en el mundo de Briá. En el lado de derecho está Villá, están los mundos de la santidad, y en el izquierdo está ya el Dinim, que es severidad. Y esos mundos de rigor están atados en esas fuerzas que son impuras. Supongamos que ya se ha sembrado una semilla, el hombre siembra una semilla y bueno, entonces es que se aparece un óvulo femenino que se absorbe y luego aparecen nuevas formas que se vuelven cada vez más gruesas y gruesas. Y así es aquí con el alma, que viene a la Binah y luego va más abajo hasta Serampín de Asilut. Está más claro y luego baja debajo del Parsá de Asilut. Y bueno, y ya hay fuerzas impuras. Desde Briá el cuerpo comienza a formarse. Un cuerpo real como el nuestro comienza a formarse allí, ya. Porque el cuerpo, también nuestro cuerpo físico, proviene de Villá, de Briá, Yesirá y Asiá, pero del sistema de fuerzas impuras, claro, y no del sistema de la Kedusá, de la santidad. ¿Está claro? También hay derecha e izquierda en Briá. En el lado de derecho de Villá están los mundos de la santidad, y en el izquierdo están los mundos impuros del Dinim, de severidad. Y esos mundos de rigor están atadas esas fuerzas que son impuras. Y por eso decimos que es el sistema de las fuerzas impuras. En principio es el sistema del Hasadín y del Geburot, pero a la izquierda del sistema de los mundos están fuerzas impuras que se pegan porque hay escasez. Pero llamamos a eso Villá, de las fuerzas impuras. Lo llamamos así, por supuesto. Pero el Mashiach, el alma del Mashiach que viene debajo, a eso de Villá, su alma es rugosa y presta atención. ¿Dónde es su alma rugosa? Porque su alma está áspera y su cuerpo, el físico. ¿Dónde está su alma áspera? ¿Derecha o izquierda? Derecha, claro que sí. Porque el alma siempre tiene que ver con el lado derecho. Y a la izquierda está el Din. Y a la izquierda de Villá, su cuerpo se forma paso a paso. Por supuesto, eso no significa que este cuerpo sea lo primero. Este cuerpo también viene naturalmente, pero primero viene la estructura interna, digamos, el nefes y cosas así, y su cuerpo también. Pero ¿es verdad o no lo dije? Por un lado, sería lógico. Por otro lado, dijimos que cuando venga el Mashiach, en lugar de Villá, ¿qué será en ese momento? Solo habrá un lugar vacío, porque Villá y las fuerzas de nuestro mundo se han elevado a Asilut, y debajo de eso, ¿y cuántas sefirot hay en Villá? En Briá 10 sefirot, en Yesirá 10 sefirot y en Asiá 10 sefirot, y entonces hay 30 sefirot allí, ¿está claro? Y todo ha salido desde Asilut, así que la venida de él entonces será solo como una cubierta, y como una cubierta de su alma. Su cuerpo ya estará formado, no más de las fuerzas impuras, porque no estarán allí. Solo el lugar vacío está ahí, que solo hay santidad. Así que desde el momento del Martikut solo hay santidad, pero no completamente en su lugar, donde toda la santidad ahora se ha elevado solo hacia Silut. ¿Está ya claro? Así que los mundos de Villá se han elevado a Silut, y ahora hay que encontrar un camino de regreso. Ahora debe de haber fuerza para hacer el pistón del cilindro, en 3 sets hacia abajo. Luego descenderá en términos de fuerza, constantemente. El principio es así.
Por supuesto, debe de ser un hombre, porque hay suficientes ángeles, hay escasez de personas. Alguien acaba de hacer una buena pregunta, y la pregunta fue la siguiente. En la corrección final, en el Mar Tikkun, antes de la llegada del Mesías, o Mashiach, todos los mundos, todos, se habrán elevado hacia Atzilut. Biyah se habrá elevado a Atzilut, por supuesto. Cada uno tiene su propio lugar. ¿Cómo? ¿En qué lugar? Lo aprenderemos más tarde. Por supuesto, un enlace es más alto que el otro, pero él dice así, que ahora todos han subido. ¿Por qué necesitamos que venga el Mashiach y luego él rebaje a todos? ¿Por qué es necesario? De acuerdo, todo está perfecto. Están todos en Atzilut, pero ¿qué tenemos arriba? Los de Biyah, que han subido. Entonces tenemos todos los Kelim por encima ya del Parsá. Todos los Kelim están ahora por encima del Parsá. Y no hay más Kelim, solo el lugar de Kelim. Digamos que arriba están todas las luces. Pero entonces, ¿cómo pueden esas luces de Hayá, que es luz de Jogma, y la de Yehida manifestarse? Ellas solo pueden manifestarse cuando la entereza está presente en los Kelim. Y aquí solo tenemos Kelim que han subido, solo por el bien de la corrección. Pero aún no pueden manifestarse. Por supuesto que hay luz de la Jogma, completamente, y luz de Yehida, pero aún no pueden manifestarse. Solo pueden manifestarse cuando todos los Kelim están en su lugar, y no cuando están en un lugar diferente. Las luces pueden manifestarse cuando hay crecimiento, que hay Kelim completo. Es por eso que cuando todo ha llegado a Atzilut es genial. Porque ¿qué significa eso? Incluso si te corriges, vienes a Atzilut, a la perfección, pero aún no es la perfección cuando... La perfección solo se alcanza cuando la perfección llega a Asiá. Y por lo tanto, todas esas religiones, por supuesto, que tienen esa hermosa que dicen, la otra vida y etcétera. Quiero decir que lo dicen bien, que dicen en lo sucesivo que luego venimos, digamos, a Atzilut o en otro mundo y allí tendremos la perfección. Debemos sufrir aquí, pero seremos liberados allí. Es hermoso, por supuesto, pero no es así. La santidad siempre debe de venir aquí, porque todo lo que se crea es unidad, es completitud, y no una parte, porque de lo contrario, el lugar de Biyah en la creación permanecerá vacío, y tienen que llenarse. Entonces los Kelim de Biyah están ya disponibles, porque Atzilut baja a Biyah, donde esas luces pueden agacharse y ceder el paso a la Hayá. La luz de Hayá está ahí, pero el lugar no está allí para venir en la creación. Y sólo cuando la primera Biyah y las almas lleguen a Atzilut. Entonces debemos de sufrir aquí, pero seremos liberados. Allí es hermoso, por supuesto, pero no es así. La santidad debe de venir aquí. Y solo cuando las primeras de Biyah y las almas en ella lleguen a Atzilut. Y luego pueden hundirse. Entonces habrá espacio para esas luces que aún nos faltan. Es como se lo dijimos una vez. Le dije algo y le di un ejemplo. Que alguien que ahorra dinero por 5 años y luego se va a Miami por una semana. ¿Te acuerdas de la historia que te conté? Y luego él va a esos casinos y todo ya está bien allí. Un hotel elegante y demás. Una semana siente que es completamente perfecto. Su imagen de su perfección, que puede hacer de todo. Que no está limitado en dinero y en todo. Pero después de una semana tiene que regresar. Después de una semana el dinero se le ha terminado. Y no importa. Sin embargo, no sería feliz en ese lugar. Incluso en un lugar tan alto que un hombre no puede ser feliz, aparte de en sus propios Kelim. Esa princesa inglesa, la Diana, quien fue asesinada, no pudo encontrar un hogar. Ella no podía satisfacer a sus Kelim inferiores, está claro.
El Kelin exterior lo hizo, ella podía adaptarse allí, pero debajo, en su propio lugar, de una manera, de una maestra de guardería o algo así, de una chica sencilla, ella no pudo. Eso permaneció sin compromiso por ella. Nadie tuvo en cuenta que ella tenía que, y por supuesto, en tal caso, el hombre debe de elevarse, absolutamente. Una mujer así ya no debería pensar en sí misma. Por supuesto que no hablo de ella, solo hablo del principio. Si alguien se casa con un príncipe heredero o algo así, o alguien que será proclamado el rey entonces, por supuesto, que ya debe de elevarse por encima de su nivel que tiene. Eso significa que sin pensar en sí misma e incluso en cómo se comporta, eso no debería de ser interesante para ella. Hay dolor, pero ella tiene que sacrificarse por el país. Sacrificio para estar en la parte superior de la casa real. Ella tiene que trabajar en sus emociones por sí misma, pero tiene que elevarse absolutamente para trabajar por el país. ¿Está más claro? Eso es muy difícil, porque también es una gran forma de autosacrificio. Y aquí en los Países Bajos, por ejemplo, les va bien. Lo hacen cuidadosamente. Ambos, esa pareja, el Willem Alexander y el suyo, quiero decir, limpio. Quiero decir moralmente, que no juegan una comedia en el exterior, que tienen otras parejas y eso, pero con niños pequeños hay que dejarlos crecer y etcétera. Pero si, por ejemplo, en Inglaterra, él, por ejemplo, no podría hacer frente a ese tipo de cosas. Si alguien, un rey o alguien de una casa real, es tan alto, entonces también debe de ser tan exaltado como la casa real. Entonces debe de sacrificarse por sus propios deseos. Debe de sacrificar todo por la casa real. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque así es como debe de ser nuestra actitud. Nuestra actitud, cada uno de nosotros debe de ser como que soy solo un niño normal o una niña común y me llaman para que vaya a la casa real y me case con el príncipe o una princesa o para trabajar en la casa real a un nivel superior. Así que lo hacemos y nada más. ¿Está claro? Entonces vamos a unirnos con la Sejina, con la presencia divina. Es muchísimo, mucho más que lo que cualquier casa real pueda manejar aquí en el mundo. Ahí tienes que sacrificarte por ese inferior. Así que para que reciba ese inferior, tienes que sacrificarte para quedarte en la casa real. Esto es lo que estamos haciendo. Tampoco es fácil, es absolutamente un trabajo que es enorme, que tenemos que hacer. Es peor, mucho más fuerte, que lo que había aquí en los Países Bajos. Ese príncipe, que tampoco se encontraba en su casa, que nunca vendría a sí mismo, ni siquiera a ella. Pero ya es un momento diferente, ya hemos aprendido un poco, lo que vemos aquí ahora, con ese nuevo par, que lo están haciendo bien, pero ¿cuánto tiempo? Pero esperamos que lo hagan. ¿Por qué? Hay que aprender de ellos, pero las cosas buenas. Tienen que dar el ejemplo de cómo es eso en los mundos superiores, porque los reyes son nombrados aquí en la tierra para mostrar toda la conducta, todo lo divino, por así decirlo, aquí en la tierra, para que el hombre pueda mirar hacia arriba y ver a través del Creador. Entonces lo que nos dice aquí en el Zohar, que es que esas 6 sefirot, que eso es la Jokmá de Hayá, que no fueron suficientes para traer la liberación esas 6, porque aún quedan algunas clipot, por la razón de que la luz no puede ser recibida de la cabeza de Arihampin, y eso es por 6000 años. Y mira lo que nos dice más. Así que esos 2 santuarios que fueron destruidos 2 templos. También dijimos, ¿cómo es posible que el Creador destruya sus 2 santuarios propios y llevara a su pueblo al exilio? Que todos tenían, entre otras cosas, como origen la Het, el pecado de Adán, la letra Het. Y ese es el pecado de Adán, que también naturalmente atrae a su pueblo y a otros pueblos y a cada hombre, al pecado. Y es por eso que esos 2 templos fueron destruidos, por la razón del pecado de Adán, para que la serpiente pudiese controlar los lugares donde había escasez. Y entonces esa serpiente, miraremos más allá, ¿qué es esa serpiente? Y eso es lo que está escrito
en el texto del Zohar, como la serpiente que muerde y tira su cabeza hacia atrás entre su cuerpo. Hay tal imagen en el Zohar mismo, porque como este crimen es en secreto, está claro lo que está oculto, ya que faltan las 3 primeras sefirot de la cabeza de Arihampin, que están en algún lugar dentro, y de ninguna manera podemos eliminarla, esta escasez. Y luego se sientan en Bit Miró, en el secreto. Y así encontramos el poder de la serpiente que golpea, que muerde a las personas del mundo y a ella. O sea, a las personas del mundo. Y ella, la serpiente, trae la muerte al mundo. Y ella, la serpiente, todavía está en su poder. ¿Ve eso? A pesar de todas estas correcciones, la serpiente todavía está en su poder. Y mira lo que dice, y es imposible pasarle esa serpiente. Entonces esa serpiente está activa por esos 6.000 años. En realidad es la Awir, o sea, la Avir, déjalo pasar. Le Avir, déjalo pasar. Algo así. Y ahora nos va a dar una comparación. Comparado con la serpiente que muerde al humano e instantáneamente recupera su cabeza de regreso a su cuerpo. La serpiente entonces es imposible matarla. La serpiente que recupera su cabeza inmediatamente. Mira lo que él nos dice. Porque la serpiente no se mata. Y luego lo mismo con Ela. ¿Ve? Ein Ela. Lo traducimos con excepto que uno la golpee en la cabeza. La serpiente puede golpearlo solo en la cabeza. Y nosotros no podemos golpear a la serpiente en su cabeza. ¿Está más claro? Porque falta la cabeza. Todas esas 3. Que le falta la cabeza y no podemos matarla. Falta la cabeza, 3 sefirot de santidad. Entonces no podemos destruir la escasez. Falta la santidad que está oculta y por lo tanto hay escasez. Por eso no podemos romper el déficit, porque entonces se nos escapará. Está oculto, porque siempre tienes que enfrentarlo uno con el otro. ¿Está más claro? Por ejemplo, si el hombre solo puede gastar, digamos, 100 euros por una bicicleta, entonces se puede comprar una bicicleta de segunda mano, y no importa. Pero si él tiene 100 euros y quiere un Mercedes, entonces su escasez es muy grande, y no puede hacer uso de ninguna manera. En nuestro mundo puede deshacerse de él, pero si no puede ahorrar más de 100 euros, nunca podrá hacerlo. Aquí también nunca podemos tener las fuerzas, los medios para el marticún, para traer los de la cabeza, el gar de la Jogma, las 3 primeras sefirot de Jogma. Entonces la serpiente se romperá. ¿Está claro por qué? Entonces la serpiente ya no estará allí. Entonces viene la luz, y la serpiente no está allí. Justo como en el caso de esas 2 cavernas donde estaba la luz. ¿Te acuerdas de que había 2 cavernas en las que en una había luz y en la otra caverna estaba la oscuridad? Podemos decir entonces que en la luz vivían las 3 sefirot superiores de Jogma de Hayá. Y en la otra cueva la serpiente vivía allí. Mientras que la primera no se manifieste, mientras las 3 primeras sefirot, las luces de Hayá, no se manifiesten en la otra caverna, que desciendan a la otra cueva donde vive la serpiente allí permanecerá intacta. Y luego, cuando llegue una luz de corte, la luz devastadora, por así decirlo, para esa serpiente, porque hay una propiedad que estos 2 no pueden soportar mutuamente. Lo santo y lo inmundo no pueden soportarse unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es por eso que no es una coincidencia que vosotros, los estudiantes, estén sentados aquí. Entonces tienen un sentimiento por lo espiritual, por lo sagrado. De lo contrario, no lo soportarían. ¿Cuántas personas han estado aquí? Vinieron aquí y no pudieron soportarlo. Después de la primera vez, algunos no vinieron, porque sintieron que es absolutamente incomprensible para ellos. En un lugar, ambos no pueden pararse, ni lo sagrado ni el otro. ¿Está claro? Y eso es lo que causó al hombre el pecado del árbol del conocimiento, y sus hijos, la descendencia. Y esas son las palabras que dice el texto del Zohar. Porque la serpiente, ¿qué hizo la serpiente? Pues inclinó la cabeza hacia abajo
y extendió las manos. Extendió las manos, pero escondió la cabeza. Él nos dará una explicación. Es decir, que también el Mohin, que es la luz que viene de la cabeza, es bajada por la liberación de Ima Binah. Así que el Bak, de las 6 luces, de la mitad de la Dejayá, están en el aspecto de la flexión de la cabeza. ¿Qué significa el aspecto de doblar la cabeza? Eso significa que la cabeza no recibe. Entonces es como si la cabeza estuviera doblada y solo se irradia hacia abajo desde el cuerpo. Pero ninguna luz cae a través de la cabeza. Solo las manos son el Hagat, o sea, Gesed, Geburah y Tiferet. 3 manos están en lo espiritual. Y aprendemos todo de eso, de esas 3, de Gesed, Geburah y Tiferet. La derecha, la izquierda y el centro. Gesed derecha, izquierda Geburah y centro Tiferet. Y solo la Gesed, Geburah y Tiferet, y así que la Hayá, las 6 luces de la Hayá, y no la cabeza, que se han revelado en su Mohin. Así que solo la mitad de la Hayá es la que se manifiesta, pero la cabeza de la Hayá no lo hace, y esa es la razón por la que esa serpiente permanece. Entonces vemos que el agarre de la serpiente todavía está en la letra P, en esa letra P, y por lo tanto la letra P no es adecuada para crear a través de ella el mundo, porque esa letra no será adecuada hasta la corrección que sea completa, como se explica. Y luego solo un poco de esa otra letra, de la letra Ayin. La letra Ayin es lo que dijimos, el Netzach. La sefirá de Netzach es la Ayin. Y hemos visto que la letra P no era adecuada. La letra P es la de Jod, la sefirá de Jod. Y lo haremos la próxima vez, pero ¿qué 5 sefirot están ahí? Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, y nada más. En la cabeza se les llaman así. ¿Cómo se llama en el cuerpo? Es conveniente y muy bueno si siempre lo sabemos bien. Hay 5 sefirot. Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. En la cabeza se llaman así. Entonces tenemos 3 partes en un parchuf. En el cuerpo, ¿cuáles son los nombres de las sefirot en el cuerpo? Pues Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Jod. Y solo hasta Jod, porque el Yesod pertenece al cuerpo. Por supuesto, pero se ve bien. Hemos dicho que todo tiene 5 y Yesod pertenece a Serampin, al cuerpo. Por supuesto, cuerpo, pero solo hay 5 sefirot. Yesod es una fuerza global, donde recaen todas las fuerzas, como con nosotros, y luego se transmiten a la Malhut. Yesod es un poco diferente, pertenece al Serampin, pero solo como última instancia global, el centro de distribución. Gesed, que corresponde a Keter, todo tiene que coincidir, por lo que la mano siempre debe de dar la mano, el pie, y etc. Porque cuando Keter desciende al cuerpo, ese Keter es Gesed. ¿Por qué? En la cabeza, entonces es Jochma. La cualidad en la cabeza es Jochma. ¿Por qué Jochma? Porque hay 3 primeras sefirot, Kelim y luces. Hablamos de Kelim, pero siempre debemos ver que también hay luces. Cuando eso baja, entra en el cuerpo. ¿Qué poderes hay en el cuerpo? El Hasadín, tanto Kelim de Hasadín como las luces que los llenan, y también son Hasadín. Eso es lo importante saberlo y aprenderlo. Esa es la base. Y luego finalmente tenemos el Malhut, que es la tercera parte. La cabeza es la primera parte, el cuerpo, Serampin, la segunda. Y la tercera parte del Parshuf ya es el Malhut. Y cada Parshuf tiene exactamente lo mismo. Llamamos al cuerpo el tronco, y debajo de eso lo llamamos la base. Esa es nuestra terminología. ¿Y qué luces tenemos allí? ¿Qué fuerzas son específicas de Malhut? Las Geburot es plural de Geburots. En la segunda parte el cuerpo es el Hasadín, pero en la base es el Geburot. Llamamos al cuerpo Serampin, el Serampin general, y a la parte superior la cabeza, el Gar. Exactamente el Gar, la cabeza, o decimos el Gar. Las 3 primeras, tanto sefirot como luces. Y debajo también tenemos exactamente lo mismo. El Gesed, la Geburah, el Tiferet, el Netzach y el Jod. Serampin es Hasadín, y Malhut tiene exactamente las mismas sefirot,
pero de la cualidad ya de las Geburot. Y exactamente lo mismo puede ser deducido para el Malhut. Cuando Jochma cae de la cabeza, se convierte en el segundo, y eso es la Geburah. Y Binah entonces se convierte en el Tiferet. La Binah se llama el Tiferet en el cuerpo, en el tronco. Y Serampin en el cuerpo es la Sefirá de Netzach. Es importante que sepas que Netzach es en sí misma la propiedad de Serampin. Y luego el último es Malhut. Y eso es lo que está en el cuerpo. Intenta jugar con eso en casa, que sabes que es Hot. ¿Y cómo podemos continuar con eso? Mira, todo Serampin es en términos de Kelin el Netzach. Las tres primeras en Serampin, que es la inclusión de la cabeza en Serampin. Y el Hot es la inclusión del Malhut en Serampin. No es suyo, será parte de él. Nada existe en lo general que no exista en lo especial. Aquí también todo existe, pero su propia característica de Serampin es el Netzach. Y el Gesed y la Geburah y Tiferet son las inclusiones de la cabeza en él. El Netzach es la inclusión de Serampin y el Hod es la inclusión del Malhut. ¿Claro o no? Así que también el Malhut tiene exactamente lo mismo. Tiene 5 en sí mismo. ¿Cómo? Gesed, Geburah y Tiferet son la contención de la cabeza en Malhut. Y ahora vamos a mirar en la cabeza. Eso es exactamente lo mismo. ¿Qué hay en la cabeza? El Keter, la Jochma y la Binah, que son la cabeza misma. Siempre tenemos que ver cuál es la característica de una cierta unidad espiritual y cuáles son las inclusiones de otras fuerzas. Serampin es la inclusión de Serampin en la cabeza. ¿La cabeza en sí tiene Serampin? No. La cabeza solo tiene 3 sefirot, llamadas Keter, Jochma y Binah. Eso es la cabeza, porque todo consiste en que todo está en la cabeza, en la inclusión de Serampin. Y Malhut es entonces la inclusión de... ¿Está claro? No tengo que decir eso otra vez. Malhut en la cabeza es entonces la contención del Malhut en sí misma. Podemos ver que cada elemento contiene todo. Podemos ver en la cabeza que todos los elementos de todo el Parsuf están representados en la cabeza. ¿Está claro? Y en el cuerpo vemos todo en unidad, solo que la cualidad es un poco diferente en el cuerpo. Entonces tenemos exactamente lo mismo. 3 primeras, Gesed, Geburah y Tiferet, que son inclusiones que hace la cabeza en Serampin. Entonces, ¿lo entiende? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La cabeza ahora, sobre todo lo que tiene lugar en el cuerpo y en la base, tiene todo en sí mismo. También tiene Serampin en sí mismo, pero al nivel de la cabeza. Y en la cabeza también tenemos al Malhut. Así que la cabeza también sabe lo que está sucediendo en el Malhut de ese Parsuf. Mira, estamos hablando de lo general, pero siempre podemos ver que 10 sefirot es un estado de algo. Debido a que una cabeza también tiene Malhut. Una cabeza siempre sabe. No tienes que comer toda una barra de pan para saber cómo sabe ese pan. Así que en la cabeza hay un enviado muy pequeño de todo el reino. Malhut es un reino, por lo que en la cabeza también es un enviado de... ¿Por qué un enviado? Porque es un tiro caliente, Ot Shot, quien sabe sobre el país. El Malhut entero ha sido designado para sentarse en la cabeza. Él tiene todas las características de la tierra de Malhut, tiene todas las características del país, pero es por así decirlo la crème de la crème de Malhut. Es por eso que está todo en lo alto allí. Malhut es como un mensajero, un embajador que representa al país, que sabe sobre el país y que siempre puede dar información sobre el país, que puede dar todo. También Serampin. Serampin en la cabeza tiene todas las características de Serampin, y no solo de una de Serampin, sino de todas las de Serampin que existen en esas 10 sefirot. Y también tiene el sello distintivo de Serampin de Malhut, por lo que las 10 sefirot tienen Serampin en sí misma, y están representadas en la cabeza. Todo está absolutamente conectado entre sí.
Es la misma Serampin en la cabeza que en Serampin en el cuerpo, pero en cualidad diferente. Bueno, veamos un ejemplo en la India. Lo digo como un ejemplo. Un indio aquí y un indio en la India misma. Un indio en la sabana en algún lugar allí. ¿Tenemos sabanas allí o algo más? No importa. Digamos que la gente misma, sencilla, y alguien que vive aquí en los Países Bajos, que está educado y todo. No digo que uno sea mejor que el otro, sino el verdadero indio. Así que el indio que representa a la India, que se sienta con respecto a la Serampin, así, quien está en el cuerpo mismo, porque pertenece al cuerpo de la gente. Tiene todas las características de la gente. ¿Entiende lo que quiero decirle? Y aquí hay alguien más, que tiene las características de un indio, pero él es mucho más espacioso y etcétera, por ejemplo, en la cabeza. Y un enviado de la India, él sabe algo sobre esas sabanas, que está vestido así, y todo, y tiene un auto y todo. ¿Está claro? De esta manera vemos que todo está conectado entre sí. ¿Lo ve? Pero Yesod no. Yesod pertenece a Serampin, pero todo se le da a Yesod. Así que Gesed, Geburah y Tiferet, que son la cabeza en Serampin, eso es importante para nosotros la próxima vez. Entonces Gesed es como Keter en el cuerpo, y Geburah es como Jogma, y Tiferet es ya como Binah. Y Nesat es entonces el verdadero Serampin, y Jod es entonces Malhut de Serampin. Y es por eso que podemos ver que a partir del comienzo, la Klipot realmente comienzan en Serampin, y esa es la letra P. Y ahora vamos a ver lo que acabamos de tener. Jod es la letra P, y Nesat es la letra Ayin. Y ahora mira esos dos. La característica básica de la letra P es en realidad la Malhut. Bueno, eso es más alto o más bajo, pero es la Malhut. Su característica de la letra P es la Malhut. Pero él está en Serampin como Malhut. Todas las Klipot están en Malhut. Malhut es en realidad el árbol del conocimiento que Adán había fisgoneado. Así que cada Malhut es en realidad el mundo de Asia, donde sea que esté. Así que eso es la P, y por lo tanto, en esa P está ese pecado, pesa. Y ese pecado es un pecado que es pesado, y el nombre es pesa. Pesa es un verdadero crimen. La próxima vez, él nos dirá que la Ayin es Abón. Esa es también una forma de pecado, pero un pecado bastante más ligero. ¿Por qué es un pecado más ligero la Ayin Abón? Pertenece ya a Serampin, no a Malhut, te lo diré. Está bien, es un pecado mucho menor que el pesa. ¿Y cuál es el significado básico de las características básicas de esa Ayin? Esa es la Sefirá que pertenece a Serampin. Y Serampin es algo que es completamente diferente. Serampin pertenece ya a la luz, que es muy diferente a Malhut, que allí hay luz en Serampin. Y sin embargo son tratados juntos de una manera u otra. Y también esa letra Ayin fue enviada fuera del país, porque ella también estaba equivocada. ¿Por qué no? Porque están conectadas entre sí. Veremos que Nesat y Jod son como dos partes del cuerpo, por lo que ambas se unen. Nesat es, por así decirlo, el hombre bueno, que viene del lado derecho, y la P es el hombre malo, la Jod, pero están conectados entre sí, que se dice que Shne Pal Kegufá, como dos partes del cuerpo. Y es por eso que ella también fue despedida, esa letra Ayin. Y la Ayin también es una especie de pecado, pero se llama Abón. ¿Y cuál es la diferencia? Unas pocas palabras, por un momento, acerca de ese pecado. Ya te había dicho acerca del pecado que hay muchas variaciones en los nombres del pecado, como pesa, que es crimen, pesa, que comienza con la letra P, que eso es un verdadero pecado. Pesa, eso es realmente llamado el crimen. Ahora doy una pequeña explicación sobre varios pecados. Pesa es realmente un pecado y es realmente un crimen. Y Abón, que es la letra Ayin, que eso es menos que pesa, que es Nesak. Entonces, la Ayin es Nesak, y entonces es Abón. Entonces es un pecado menor. Entonces hay otra palabra que es Het. Toma nota de ello por ti mismo.
A menudo nos encontramos con eso, con esos tres. Entonces pesa es un pecado realmente pesado y abón es un pecado considerablemente ligero. Y la het es aún más ligero. Entonces no lo contará la próxima vez. Así que abón de allín es un pecado más ligero que pesa, que es el crimen. Y la letra het es aún menos. Y una palabra general para el pecado es avera, averá, con V. Y esa es la palabra general para el pecado. Así que ahora tenemos 4 nombres. Es importante saber sobre el pecado. ¿Qué significa el pecado? ¿Es más extendido, más pesado, extendido a través de la izquierda hacia abajo? ¿Es una violación mucho mayor para una recepción egoísta o no? Si es realmente recibido de forma egoísta, absolutamente deliberado y brutal, entonces es pesa. Pesa es el pesado. Entonces tenemos abón, y abón luego, después de abón, tenemos a het. Y la palabra general de esos 3 es averá, o sea, 4 pecados, que todo viene con 4. Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos un poco de esto y de aquello. Y es importante que veas todas esas inclusiones, que la cabeza siempre sepa lo que sucede en el cuerpo, en el medio, y la parte media siempre sabe lo que está pasando en la cabeza. ¿Lo entiende? Y ahora vas a mirar a esa sefirá de Gesed con diferentes ojos y entenderás que Gesed tiene muchas características que son como el Keter. Y es por eso que también verás que el Keter es en realidad la fuente del Hasadín. Y de esta forma aprenderás las relaciones entre todos ellos. Y verás que todo está conectado entre sí, las 3 partes, cada uno en sí mismo, en una unidad. Y al mismo tiempo es parte del otro. Ve lo que es el Malhut, realmente el Malhut del Malhut, que él también da de su cualidad en el medio, y en el Malhut del verdadero Malhut hacia abajo, que le da su rasgo también a la cabeza. Y la cabeza no tiene Malhut. Y ves lo que todo es cuestión de dar y de recibir. Los más bajos todos dan a los de arriba, y la cabeza hacia el medio, y la cabeza también hacia Malhut, a lo inferior. Entonces de esta manera veremos que todo está absolutamente interconectado. Y como cada elemento que aprendemos de todo lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, una pieza del test o lo que sea, enfrentaremos a todo el universo a través de cierta apariencia, trataremos todo el universo. También en esta lección hemos tratado el universo entero a través de cierto ángulo. ¿Está claro? Por supuesto que la cabeza no da directamente la base, sino a través de... Pero siempre hay una conexión. Mira, por ejemplo, Keter en la cabeza siempre da a uno relativo, siempre da a Keter de otro peldaño, pero tiene que pasar por todos los canales registrados. Así que por Jochma, por Binah, que le da al Keter del siguiente paso, pero todo tiene que pasar como normalmente lo hace. Él no le da a la Jochma. Keter siempre le da al Keter, Jochma a Jochma, del siguiente paso, y siempre es así. ¿Por qué? Una mano solo le puede dar a una mano, no puedes estrechar una mano con un pie, pero siempre pasa por los mismos canales, vía Jochma o Binah y etcétera, ¿está claro? Y en este caso, si está todo dentro de un parsuf, ¿qué hay entonces dentro de un parsuf? Eso es lo mismo. Hemos dicho que en general el Keter de la parte media, Keter de la media es el Hasadín. Pero también podemos decir que en la cabeza tenemos 10 sefirot y en el cuerpo también tenemos 10 sefirot. Y en sí misma la parte media, el torso, también tiene 10 sefirot y tiene en sí mismo Keter, Jochma, Binah. Él tiene todas las sefirot en sí mismo, pero con respecto a todo el parsuf, él solo es Gesed, digamos la sefirá Gesed. Pero Gesed también tiene 10 sefirot en sí mismo. Así que Keter siempre le da al Keter. Decimos así, que el representante de Keter es el cuerpo, que es Gesed, que está en Serampín, pero no queremos decir que Keter le da a Gesed, porque eso no es posible, porque no están en la misma cualidad. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que el representante del Keter en el cuerpo o Serampín es Gesed. Y esas son cosas que todos empezaremos a sentir ya bien. Cuando lo escribas, dibújalo, comienza por la derecha. No comiences por la izquierda, porque eso es absolutamente incorrecto. Eso no es posible. La luz siempre viene de la derecha a la izquierda, así que siempre hay que escribirla así.
Entonces Gesed también tiene Keter. Jodma, Binah serán Piri Malhut. Keter de Gesed, Jodma de Gesed, y etc. La luz Keter en la cabeza de Keter de Gesed. Sí, por supuesto, a través de Keter de Jodma y etc. Pero siempre en acuerdo con las propiedades. Nunca olvides que el acuerdo es de acuerdo a las propiedades. Cábala Luriana, Michael Ben Pesach, Pornar, Zohar.